Francisco Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. Hola Alberto, Ernesto, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Disculpen un poco, estoy con el celular, entonces por ahí si me muevo un poco no tuve oportunidad de estar en un lugar fijo, pero aquí estamos a la orden. No, al contrario, muchas gracias. Francisco, presentas con compañero Jesús Peña una nota que me parece muy importante y que se refiere a una revisión de algo que ocurrió hace 15 años. Hubo un grupo de militares de un destacamento que estaba ubicado en Musquis, Coahuila, que una noche se les hizo fácil, es la forma más, si me permite el término, más bien cometer una arbitrariedad. Fueron a un bar y abusaron sexualmente de mujeres, de decenas de mujeres. Algunas de ellas se atrevieron a denunciar lo que había ocurrido y empezó desde entonces, desde 2006, el 11 de julio de 2006, una larguísima historia bueno, que ahora mismo ustedes en Vanguardia y en pie de página están retomando. ¿De qué va esta revisión que hacen ustedes sobre esta agresión brutal que ocurrió hace 15 años, en 2006? Sí, precisamente Alberto, hoy se cumplen 15 años, el 11 de julio de 2006, donde como bien mencionas, un grupo de militares destacamentados en Musquis, que habían sido asignados a resguardar paquetes electorales, pues acuden a la zona de tolerancia del municipio de Castaños, un municipio pequeño de no más de 25 o 30 mil habitantes, y una noche después de copas, lo que sucede es que golpean y abusan y en algunos casos violan de mujeres que trabajaban en la zona de tolerancia, algunas de ellas bailarinas, trabajadoras, otras de ellas sexoservidoras. Y el caso pues realmente empieza a despuntar a raíz de que las mujeres precisamente se arman de valor y deciden denunciar a este grupo de militares. En total fueron 14 mujeres las agredidas, abusadas y violadas por parte de los militares, y el caso pues sin duda fue paradigmático porque fue el primer caso donde fueron llevados a a un proceso en un fuero común militares. Sabemos que anteriormente los militares pues eran juzgados mediante el fuero militar, ¿no? Por la justicia militar, pero este caso sin duda es paradigmático precisamente por lo mismo, ¿no? Porque fue llevado a proceso en un fuero común y se logró procesar a 8 militares y se logró la sentencia de 4 de ellos. Entonces, como una especie de memoria, nosotros recordamos este hecho sucedido hace 15 años, pero a partir de este caso investigamos y realizamos una serie de solicitudes de información a las 32 procuradurías o fiscalías estatales y a los 32 poderes judiciales de los estados, pues para ver qué tanto estaba presente el tema del procesamiento o el juzgar a militares en fuero común, específicamente por delitos sexuales. Hay que recordar que en 2014 hay una reforma orillada, presionada por demandas de la Corte Interamericana de Prensa, donde se solicitaba pues eliminar este fuero militar, y en ese sentido lo que nos encontramos, obviamente, algo esperado, ¿no? El hecho de que las mismas procuradurías o fiscalías y los poderes judiciales responden que no tienen información precisa de detalle sobre si la persona imputada o juzgada o sentenciada era militar, ¿no? Porque básicamente, insisto, lo esperábamos, iban a responder que no se le pregunta la profesión o el oficio, la ocupación a esa persona procesada. Pero para sorpresa nuestra, sí hubo algunos estados que respondieron, ¿no? Y nos llamó la atención que por lo menos en las respuestas por parte de las procuradurías estatales o fiscalías encontramos que 51 militares en este periodo de 15 años han sido o fueron procesados por delitos sexuales en el fuero común, y los poderes judiciales lo que responden es que hasta el momento hay 43 militares que han sido juzgados por un delito sexual en este mismo periodo de tiempo. Al menos hay otras 10 sentencias condenatorias a militares por delitos
sexuales, y hay otros casos más que siguen en trámites. Algunas procuradurías estatales o fiscalías que sí respondieron, por ejemplo, Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, son algunas de las fiscalías o procuradurías estatales que sí respondieron, sí precisaron el hecho que ha habido militares procesados, y en el caso de los poderes judiciales, pues las dos, Baja California, Chihuahua, también Durango, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tabasco, son algunas de los poderes judiciales estatales que también sí precisaron el dato de militares juzgados por delitos sexuales. Ya, gracias, Francisco. Estos estados que precisamente estaba leyendo también, que incluyen Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, también Sinaloa y Sonora, y las dos Baja Californias. Hay ahí un dato que se maneja, que están manejando ustedes en esta nota, en este trabajo periodístico, Francisco, que dice, son las entidades cuyos poderes judiciales informaron haber juzgado a militares por delitos sexuales, principalmente violación, 22 de 43. Dice, 22 de 43. ¿A qué se refiere con esa cifra, Francisco? Que no la entendí ahí, perdón. Y Sí. La otra pregunta es, los 51 militares que han sido procesados por delitos sexuales, son 51 militares en toda la República Mexicana del 2006 a la fecha, ¿es correcto? Es correcto, del 2006 a la fecha, 51 militares, según la información que nos entregaron las procuradurías y fiscalías, han sido procesados por delitos sexuales, ¿no? Como decía, no todas respondieron, no todas dijeron tener la profesión u ocupación de los imputados. Y sobre la primera duda que tenías, en total, los poderes judiciales, entre las entidades que respondieron, suman 43 los que fueron juzgados, ¿no? Entonces, los 21, digamos que son 21 militares de 43 los que fueron juzgados por delito de violación. ¿Cómo no? Perdón mi confusión aquí. A ver, son 51 militares que sí fueron juzgados y sentenciados. Que fueron procesados. Procesados por delitos sexuales. Y aquí hablas 22 de 43. Esa es la cifra que me confunde. 22. Ajá. Sí, 22 de 43 militares que fueron juzgados entre las respuestas de los poderes judiciales, cuyo delito fue el delito de violación. Es decir, hicimos el ejercicio de preguntarle a las procuradurías estatales y fiscalías a ver qué nos respondían en cuestión de procesos a militares por delitos sexuales. Y no todas las procuradurías, no coinciden, por ejemplo, las procuradurías y fiscalías que responden la información con los poderes judiciales que también responden, ¿no? Queríamos ver qué es lo que decían las procuradurías o fiscalías y qué es lo que decían los poderes judiciales, ¿no? Entonces nos encontramos con que de las procuradurías o fiscalías que sí entregaron información, suman estos 51 militares procesados por el Fuero Común. Y de los poderes judiciales, ¿no? Que respondieron en las entidades, los que entregaron información suman 43 que fueron juzgados, ¿no? Y son 22 de estos 43 que fueron juzgados los que lo hicieron por un delito sexual de violación. En el texto ustedes hablaron con el obispo Vera, Francisco, y dice que desgraciadamente se perdió el contacto con las víctimas. ¿Cuál es entonces la situación que sigue en estos procesos? No sé si las víctimas han ido a rectificar, o si son todas, o si son nada más las que presentaron la denuncia que ha sido pública. Y ante esto, ¿cómo puede eventualmente afectar el proceso y la sanción a estos militares? Bueno, el proceso, digamos que la carpeta concluyó, salvo en un caso donde hay todavía una orden de aprehensión abierta contra un militar, ¿no? De ahí en más, todos los demás carpetas de investigación se cerraron. En el caso, por ejemplo, de 2 víctimas desistieron de la denuncia, y los demás casos hubo algunos militares
de los que fueron llevados a la justicia, 4 que sí obtuvieron sentencia y otros que quedaron libres o que solo no se les pudo comprobar, ¿no?, el tema del delito sexual, sino que a lo mejor fueron, por ejemplo, algunos casos donde solo fueron juzgadas por temas de lesiones, ¿sí? En el caso de las víctimas, lo que hemos encontrado es que muchas, por ejemplo, de ellas se fueron a vivir a Estados Unidos, ¿no? Una gran parte de ellas vive ahora en Estados Unidos, y otras todavía viven en el estado, pero ya en diferentes municipios, ¿no? Lo que nos contaba, por ejemplo, la abogada de las mujeres en su momento, es que pues muchos de esos militares que acudían lo habían hecho anteriormente, ¿sí? Acudían, ¿no?, a tomar, ¿no?, a pasar el rato en su tiempo libre, y que de cierta forma presionaron a algunas de ellas para desistir en las denuncias, particularmente en 2 de ellas que retiraron las acusaciones. Ya, pues Francisco Rodríguez, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Gracias también por aguantarnos, que nos retrasamos un poquito en la entrada, y gracias además por regresar precisamente a hacer una revisión de estos datos que ahorita, en tiempos en el que se le va asignando un presupuesto y unas facultades al ejército que antes no tenía, pues estos son datos, precisamente información que hay que tener presente, porque son cosas que queremos que no se vuelvan a repetir. Así que gracias, muy pertinente trabajo periodístico, como siempre el que ustedes hacen. Un fuerte y fraterno abrazo. Otro abrazo de vuelta, Ernesto Alberto. Muchas gracias. Hasta luego.